El entorno de desarrollo para trabajar con Java es la herramienta que vamos a utilizar para programar nuestro código, obviamente nuestros archivos, nuestros proyectos, y a partir de ahí generar una aplicación Java. Vamos a ir a un navegador, vamos a escribir cualquier buscador y dentro de esa barra de buscar vamos a escribir Eclipse. Podemos agregar si queremos la palabra descarga también en inglés, pero no siempre es necesario. En realidad, con que pongamos Eclipse, nos va a mandar a la web oficial que es eclipse.org. También la podemos escribir de forma directa. Ahora, en este caso, el sitio web, vamos a ir a la parte de descargas, así como lo estamos haciendo, nos ahorramos un paso en lugar de teclear desde cero. Y ya que entramos a Eclipse, lo que hay que decir de Eclipse es que es un entorno de desarrollo que es libre, o sea, es decir, se puede usar, no hay ningún problema, es open source, y lo que hace es que cualquier desarrollador lo puede utilizar. Dentro de las opciones que tiene Eclipse vamos a encontrar que son bastantes. En realidad estas son solamente algunas. Entonces, ¿cuál es la que vamos a descargar? En principio podemos decir que tenemos a la mano dos opciones que nos van a servir, que es el Eclipse IDE for Java EE Developers o el Eclipse IDE for Java Developers. La diferencia es que un paquete es más completo que el otro. No significa que sea mejor o peor, simplemente que viene con más utilidades para trabajar. Obviamente, en este caso, el primero nos damos cuenta que es el que viene más completo por el tamaño del archivo. Viene el tamaño de 269 y en el segundo es de 1.63. Entonces, por ver el tamaño nos podemos dar cuenta de cuál es el más completo. En realidad, el primero, que es el IDE for Java EE Developers, no nos va a servir en este caso porque ese se utiliza mucho para trabajar con aplicaciones web de Java. Y en realidad no vamos a desarrollar aplicaciones web de Java en este curso. Vamos a trabajar simplemente con Java, así que Eclipse IDE for Java Developers nos va a servir a nosotros para trabajar sin ningún problema a lo largo de este curso. Vamos a seleccionar únicamente cuál es la versión que vamos a trabajar, si la de 32 bits o la de 64 bits. Por ejemplo, en mi caso voy a utilizar la de 64 bits, le voy a dar descargar, me va a pedir siempre seleccionar un mirror, esto quiere decir un lugar de donde voy a descargar yo. Por defecto siempre viene una primera opción y abajo vamos a poder encontrar algunas otras formas. Vamos a darle clic al botón de descarga. Me va a pedir que seleccione un lugar en donde guardar este archivo. Yo selecciono el lugar si lo quiero cambiar o con qué lo quiero abrir. Solamente le voy a dar guardar, que es lo más sencillo. Le damos aceptar y comienza la descarga de Eclipse. Cuando ya acabe la descarga, en ese momento descomprimes el archivo y simplemente ya tienes Eclipse. Eclipse no se instala. Es un archivo que se da doble clic y en ese momento se comienza a ejecutar. Y con esto ya tenemos nuestro entorno de desarrollo para trabajar con Java. Para comenzar a trabajar con Java en Eclipse, vamos a necesitar entender algunas configuraciones que tenemos que realizar. Cuando ya tenemos Eclipse y descomprimimos la carpeta, automáticamente al darle doble clic va a aparecer una ventana como la siguiente, que es en realidad una ventana de configuración sobre el espacio de trabajo. ¿Qué quiere decir un espacio de trabajo? En realidad, Eclipse es un programa, como muchos otros, pero la característica que tiene es que no se instala. Esto quiere decir que la carpeta o el archivo en donde va a estar trabajando necesitamos siempre indicarlo. Puede ser que le digamos a Eclipse que no nos vuelva a preguntar, pero por lo menos siempre la primera vez vamos a ver esta ventana y nos va a preguntar en dónde quieres tener una carpeta. Esta carpeta se puede llamar como nosotros queramos. Yo le voy a dejar el nombre que viene por defecto, pero siempre hay que recordar cuál es la ruta, porque si yo selecciono esta opción y le digo que no me lo vuelva a preguntar, ya no voy a recordar cuál fue el directorio. En realidad, yo recomendaría no seleccionar la opción, ya que al momento siempre de iniciar Eclipse nos va a preguntar sobre qué directorio queremos trabajar
y podemos crear, por ejemplo, 5 directorios para 5 proyectos diferentes. Esto es obviamente siempre dependiendo de los gustos, pero en el caso habitual vamos a seleccionar una ruta que ya está aquí. Si la queremos cambiar, le damos al botón y seleccionamos la ruta, o simplemente lo dejamos como está por defecto y le damos en OK. Esta versión, la última que está en la web de Eclipse, es la versión Mars. Esta es la ventana de inicio y solamente sale la primera vez. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente cerrar en el caso de que ya no queramos ver esta ventana, o podemos dar un repaso aprovechando la documentación que nos proporciona Eclipse. Por ejemplo, podemos ir a los tutoriales, ver las noticias, ejemplos y dar un repaso a algunas características. Yo por ahora lo voy a cerrar y esta es la ventana que en realidad es Eclipse. La que vimos era un mensaje de bienvenida. No lo vamos a volver a ver. Ya de aquí en adelante, siempre que abramos Eclipse, automáticamente va a ser esta vista la que vamos a estar trabajando. Ahora, todos los elementos que están en la ventana de Eclipse, todos son movibles. Es decir, los podemos hacer aparecer, los podemos desaparecer, los podemos unir a otra parte. Por ejemplo, en la parte de abajo tenemos 3 pestañas que es de problemas, el Java Doc y sobre la declaración de los elementos. Si yo quiero este elemento moverlo, por ejemplo, a esta ventana, simplemente lo arrastro y ya está. Automáticamente se coloca en esa parte. Si lo quiero regresar, lo vuelvo a arrastrar, lo coloco y aquí está, lo puedo poner abajo. También vamos a colocarlo adentro de estos elementos y ahí está. Entonces, todos los elementos son configurables, todos se pueden mover. Esto es algo que de verdad, si lo sabemos aprovechar, va a ser muchísimo más fácil todo el desarrollo. En algún momento vamos a tener que ver los paquetes, los archivos, las descripciones, los problemas, las configuraciones y en realidad puede ser bastante información. Todo va a depender de la configuración. Ya sabemos que todas las pestañas que están dentro de Eclipse se pueden mover a otro elemento o simplemente ocultar. Por ejemplo, esta la voy a minimizar y todo el espacio de código aumenta. Esto quiere decir entonces que si yo disminuyo de este lado, vemos que toda la ventana que tiene código o debería de tener código va a crecer y puedo aprovechar todo el ancho. Si yo quiero que la vista de estos elementos regrese, obviamente le voy a dar clic al botón de restablecer y ahí está. Ahora mi vista de código se vuelve una ventana más pequeña y esto hace obviamente que todo este entorno de desarrollo de Eclipse sea bastante flexible. Además, dentro de las opciones del menú, vamos a encontrar, al darle clic a estos elementos, encontraremos configuraciones, pero me voy a centrar en 2 importantes. En el menú Window, si le damos clic y vamos a la opción de Preference, le vamos a dar ahora un nuevo clic. Aquí aparece la configuración o las preferencias, por decir, generales. En realidad aparece una general y muchas particulares. Solamente nos debemos de quedar con que en la pestaña general vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con el diseño, por ejemplo, de Eclipse, cómo se van a ver las letras, del tamaño, qué configuración vamos a tener para la parte de algunos botones. Y en la parte de abajo, que son todos los demás elementos, ya podemos abarcar temas en específico, por ejemplo, Java. Vamos a entrar a la apariencia, en este caso, del editor cuando trabaja con Java. También podemos ver cómo va a funcionar al momento de instalar, de dónde está tomando las versiones. Por aquí nos estamos asegurando entonces que estamos trabajando con la versión 8. Si entramos a la opción de los JRE, vamos a ver que sí, estamos trabajando con la versión 8 de Java. Y si vemos que tiene la versión 7 o alguna otra, también lo podemos configurar. Entonces, como vemos, estas opciones de configuración son bastante amigables. En realidad es sencillo. Obviamente, como cualquier herramienta al principio, puede resultar un poco confuso. Ya analizamos la opción de Window y de Preference. Ahora, la segunda opción sobre la que vamos a centrarnos es en la de ayuda, Help. Vamos a ir a la parte de abajo en donde dice instalar nuevo software. Vamos a darle clic y si nosotros queremos instalar un nuevo software, normalmente en Eclipse el proceso es este y que
va a ser genérico. En realidad, todas las opciones que queremos instalar van a tener por lo menos esta opción. En principio, debemos de tener una URL, o sea, una dirección web, en donde va a estar el archivo para descargar o, en este caso, añadir la nueva opción. La vamos a colocar de este lado, pero si no la encontramos, simplemente podemos utilizar las que vienen por defecto. Por ejemplo, aquí está la opción para hacer una actualización. Le damos clic y nos muestra todas las opciones que hay de este lado. Podemos seleccionar una o simplemente seleccionar todas y automáticamente nos va a decir cuántos paquetes, cuántos ítems hemos seleccionado, cuánto pesa, qué versión y simplemente le vamos a dar en siguiente. Ya que le demos en siguiente, obviamente aquí es una parte para dar una revisión a lo que seleccionamos. Le damos siguiente y ya nos manda la parte de la descarga, pero la parte de la licencia. Siempre antes de instalar un nuevo software en Eclipse, tenemos que aceptar la licencia y darle en Finish. Al darle en Finish va a comenzar a instalar, va a comenzar a descargar y ya finalmente ahora sí tendremos el paquete que hemos seleccionado. En principio, la opción de Preference y la opción de instalar nuevo software son las más importantes cuando estamos comenzando a desarrollar en Eclipse.